Eran las 6:22 de la mañana, cuando Nuria Valverde, con las pupilas dilatadas y el corazón en la garganta, atravesó el puente viejo que conecta el centro de Villazul, un pueblo entre olivares de Jaén, con la carretera nacional. Llevaba una mochila, un móvil sin batería y un cuaderno gastado que parecía haber sobrevivido a todo menos a ella. Dejaba atrás no solo la ciudad de Getafe, donde vivía desde niña, sino una vida entera. Una de esas decisiones que no se toman con lógica, sino con un grito interior que no te deja dormir. Lo que muchos llamarían locura, para ella era supervivencia. 3 semanas antes, había vivido el final de una relación que no fue tormentosa ni escandalosa, pero sí devastadora. El tipo de ruptura que no se ve desde fuera, pero que por dentro te va desmontando las costillas. Durante días Nuria intentó mantenerse ocupada. Limpiaba compulsivamente, cocinaba platos que no probaba, hablaba con su madre por videollamada fingiendo que todo iba bien. Pero algo en su interior se quebró. Y fue entonces cuando recordó a Clara Márquez, una amiga de la adolescencia con la que solía ir a campamentos de verano en Córdoba. No se hablaban con frecuencia, pero en cada cumpleaños intercambiaban notas de voz y emojis antiguos, como si el tiempo entre ellas no pasara. Clara vivía sola en una casa heredada de su abuela en las afueras de Villa Azul. Una casa de una planta, rodeada de parras, con las paredes encaladas y un silencio que en otros tiempos habría sido gloria. Le propuso que se quedara un tiempo. Aquí estarás tranquila, le dijo en un audio con voz cálida y lenta, como se habla en el sur cuando uno quiere que el otro se sienta en casa. Nuria, sin pensarlo más, compró un billete. No avisó a casi nadie, no lo consultó. Necesitaba marcharse, sin explicaciones, y lo hizo. A su llegada, Clara la recibió con una sonrisa sincera, casi infantil, parecía emocionada. El reencuentro fue emotivo pero contenido, como si ambas supieran que los recuerdos compartidos son frágiles y no conviene manosearlos demasiado. Durante los primeros días, la casa se llenó de rutinas dulces. Paseos por el mercado de abastos, tardes con infusiones en el porche, conversaciones bajo la sombra de una parra que ya no daba uvas, pero sí cobijo. A ojos de cualquier persona, aquel retiro era ideal. Nuria recuperó su apetito, empezó a escribir en su cuaderno, frases sueltas, ideas desordenadas, pero vivas. Clara le mostraba rincones del pueblo con un entusiasmo casi teatral. Había algo en su manera de contar historias que recordaba a las señoras mayores que saben más de lo que dicen. Y aunque Clara era solo un año mayor, su vida parecía mucho más estática, más de pueblo, más cerrada. Sin embargo, bajo esa calma andaluza y esos días de aire limpio, algo comenzaba a sentirse raro, muy raro. Y no eran las cigarras, ni el calor seco, ni el pan con aceite por la mañana. Era algo en el ambiente, como una habitación donde se ha discutido y el silencio queda flotando. Una densidad en el aire que no se puede ver, pero se siente. Una intuición que no se puede explicar sin sonar exagerada. Y eso es justo lo que Nuria pensó, que estaba exagerando. Reflexionó muchas veces. ¿Será que me estoy volviendo paranoica? ¿Será la tensión acumulada por la ruptura o el cambio de entorno? En una de sus últimas anotaciones escribió, a veces estar demasiado agradecida también es una forma de miedo. No quiero decepcionar a Clara, pero tampoco quiero perderme a mí misma. La vida en Villa Azul se convirtió en una rutina suave, pero extrañamente mecánica. Clara estaba siempre disponible, demasiado. Preguntaba constantemente por los horarios de Nuria, por los mensajes que recibía, por qué quería ir al café sola a veces. No lo hacía con tono controlador, pero sí con una insistencia difícil de ignorar. No era maldad, era algo más inquietante, una amabilidad con bordes filosos, como esas madres que no gritan, pero te miran con una sonrisa que obliga. Lo que más le pesaba a Nuria no era el control sutil, sino la sensación de estar en deuda. Clara lo había dado todo: techo, compañía, calor. ¿Quién era ella para poner distancia? Así, sin decirlo, empezó a quedarse más tiempo en casa. Dejó de salir sola, dejó de escribir, empezó a dudar de su propio juicio, y eso para alguien con cabeza clara era lo más aterrador.
Esta parte de la historia no es la que se suele contar, porque no hay golpes, ni gritos, ni huidas espectaculares. Solo hay una persona confundida, otra silenciosa, y un pueblo donde el tiempo pasa despacio. Pero a veces, cuando el tiempo se detiene, es cuando hay que prestar más atención. Nuria no lo sabía aún, pero el verdadero viaje no fue desde Getafe hasta Villa Azul. Fue desde su libertad emocional hacia una jaula invisible hecha de silencios, atenciones excesivas y gestos suaves que nunca parecían dañinos. Y ese tipo de jaulas son las más difíciles de identificar. La primera vez que Nuria se sintió incómoda fue un lunes cualquiera, sin dramatismo, sin sobresalto. Estaban en la cocina, después del desayuno, y Clara le preguntó con aparente curiosidad por qué había tardado tanto en volver del paseo. La pregunta sonó normal, casi amable, pero el tono no coincidía con la expresión. No era reproche ni preocupación, era algo distinto, algo más seco. Nuria se encogió de hombros. Dijo que se detuvo en la plaza a ver a unos niños jugando con una cometa. Clara no respondió. Se limitó a asentir y guardar los platos con más fuerza de la habitual. Aquella mañana, Nuria no pudo concentrarse en nada. Caminó por el pasillo del fondo varias veces, con la libreta en la mano, sin lograr escribir una sola línea. Se sentía observada. No por una cámara, ni por una mirada directa. Era algo más sutil, como si sus movimientos fueran seguidos por un radar emocional al que no podía escapar. Y aunque se decía a sí misma que era producto de su imaginación, la sensación se repetía cada vez con más frecuencia. Poco a poco, sin que ninguna de las dos lo mencionara, Clara comenzó a acompañarla en todas sus salidas. A veces decía que justo necesitaba ir al mismo sitio. Otras veces salía después, con la excusa de hacer un encargo. Siempre terminaban coincidiendo. Nuria no quería parecer grosera ni desconfiada, así que nunca lo cuestionó, pero empezó a cambiar sus rutinas. Salía más temprano, daba vueltas sin dirección clara, se escondía en el patio del museo local solo para tener media hora a solas. Sentía culpa por desear distancia de alguien que le había tendido la mano sin condiciones. Una tarde, revisando su móvil, notó que algunas notificaciones estaban desactivadas. No le dio mayor importancia hasta que descubrió que ciertas conversaciones con amigas de Getafe no aparecían completas. Pensó que tal vez se había desconectado la copia de seguridad o algo técnico. Pero algo dentro de ella comenzó a unir hilos sueltos. Demasiados silencios, demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas disfrazadas de interés. En su diario escribió: hay miradas que no buscan comprenderte, sino vigilarte. Clara me quiere cerca, pero no sé si es cariño o necesidad. Durante esa semana, la casa empezó a volverse distinta. No porque cambiara físicamente, sino porque Nuria empezó a mirarla con otros ojos. La lámpara del salón, que antes le parecía antigua y encantadora, ahora le parecía demasiado baja, como si estuviera diseñada para que no pudieras ver con claridad. Las puertas cerraban con un ruido seco, fuerte, que sonaba distinto cada vez. Había una ventana en la cocina que antes se abría sin problema y ahora estaba clavada. El calor ha hinchado la madera, dijo Clara, pero Nuria no recordaba que hubiese llovido ni una sola vez. Un día, mientras limpiaba la mesa del porche, vio a Clara hablando con la vecina del fondo, la señora Ramona, una mujer mayor que siempre barría la acera con una escoba de mijo. Clara hablaba rápido, gesticulaba, y al ver que Nuria la observaba, cortó la conversación en seco. La vecina no saludó, bajó la cabeza y entró a su casa. Aquel gesto se le clavó como una espina. No tenía pruebas, ni sospechas concretas, pero empezaba a desconfiar de todo, incluso de su propia percepción. A medida que pasaban los días, Clara empezó a mostrar pequeñas señales de impaciencia. Cuando Nuria decía que quería ir al centro del pueblo sola, ella ponía cara de no entender por qué. Cuando mencionaba a sus padres o a su ex, Clara desviaba la conversación como si esos temas no merecieran espacio. Llegó incluso a insinuar que, quizás, volver a Getafe sería un paso atrás, que allí nadie la había entendido nunca. Nuria no supo qué responder. Por dentro sabía que Clara no estaba siendo cruel. No había gritos ni acusaciones, solo un cariño demasiado estrecho, como una manta que abriga tanto que no deja respirar.
Una tarde decidió salir sin avisar. Caminó hasta la estación de autobuses solo para comprobar horarios. No compró billete. No llevaba dinero suficiente, pero necesitaba saber que podía irse si quería. Cuando regresó a casa, Clara estaba en el jardín, como si no se hubiese movido en horas. No preguntó dónde había estado. Solo dijo que había preparado té de manzanilla, su favorito. Aquella indiferencia fue peor que cualquier reproche. Esa noche, Nuria no durmió. Escuchó ruidos leves, pasos, tal vez solo su imaginación. Se quedó en la cama, inmóvil, con los ojos abiertos. Pensó en marcharse, pero también pensó en cómo explicarlo, a quién llamar, qué decir. Se sintió pequeña, vulnerable. La misma Nuria que había armado maletas sin pensarlo, ahora se paralizaba frente a una decisión aún más difícil. Reconocer que aquel lugar, que parecía un refugio, tal vez era una prisión de afecto mal entendido. La gente suele pensar que los peligros se anuncian con alarmas, con gritos, con amenazas. Pero a veces el verdadero peligro viene envuelto en dulzura, en detalles, en una compañía que no permite la soledad. Y eso para alguien como Nuria, que siempre había valorado su autonomía, resultaba desconcertante. Sin embargo, todavía quería creer que exageraba, que era su estado emocional, que no todo lo amable es una trampa. Pero algo le decía, muy dentro, que la línea que separa el cuidado del control ya se había cruzado, y que quizás no iba a poder retroceder tan fácilmente. El 18 de junio, 3 días después de aquel paseo solitario a la estación, Carmen Valverde, madre de Nuria, dejó de recibir cualquier tipo de respuesta de su hija. Hasta ese momento, mantenían contacto diario, aunque breve. A veces eran mensajes de voz, otras, solo un emoji o una foto de algún plato típico del pueblo. Pero ese día no hubo nada, ni por la mañana ni por la tarde. Carmen pensó que tal vez estaría ocupada o sin cobertura. Villa Azul no era precisamente una joya en cuanto a señal móvil. Sin embargo, al día siguiente, la situación se repitió. Nada, ningún mensaje. Llamó 2 veces. La primera no fue contestada. La segunda saltó directamente al buzón. Esa noche, mientras doblaba ropa en silencio, Carmen sintió por primera vez que algo estaba fuera de lugar. Nuria podía tener altibajos, claro, pero desaparecer sin previo aviso no estaba en su carácter. Era despistada, sí, pero nunca descuidada con su madre. El tercer día sin contacto, Carmen marcó el número fijo de la casa de Clara. Atendió con voz algo ronca, como si hubiera estado dormida o llorando. Dijo que Nuria ya no estaba allí, que se había ido hacía 2 días con gente que conoció en un taller de cerámica del pueblo, buscando, según ella, nuevas energías. Carmen intentó que especificara más, pero Clara no ofreció nombres, ni dirección, ni motivo concreto. Aseguró que Nuria se despidió con normalidad, que incluso le dejó una nota que había tirado sin querer. Todo sonaba improvisado, demasiado vago para alguien que, según Clara, había sido tan cercana en los últimos días. Carmen colgó con una presión en el pecho que no le dejaba respirar. Llamó a su esposo, Julián Valverde, que estaba de viaje por trabajo, y esa misma tarde decidieron tomar un coche y salir hacia Villazul. No podían esperar más. El silencio se había vuelto una amenaza. Durante las 6 horas de viaje, Carmen no paró de mirar el móvil. Revisaba una y otra vez las últimas fotos, los últimos audios buscando alguna pista. Julián, más contenido, se centraba en conducir, pero por dentro compartía la misma inquietud. Conocía bien a su hija. Nuria no era de esas personas que hacen locuras. Y sobre todo, no era alguien que se alejara sin avisar. Al llegar a Villa Azul ya entrada la noche, la calle donde vivía Clara estaba completamente desierta. El calor del día aún se pegaba al asfalto. La casa parecía normal desde fuera. Césped cortado, macetas con geranios, ventanas cerradas, luz tenue en el salón. Pero el ambiente no correspondía con la tranquilidad que aparentaba. Había algo demasiado ordenado, como si se hubiera preparado para una visita incómoda. Clara abrió la puerta sin demasiado entusiasmo. Llevaba un vestido amplio, el cabello recogido en un moño mal hecho, la piel pálida y los ojos algo hinchados. Saludó con una sonrisa automática. Ni un abrazo, ni una palabra de consuelo. Carmen preguntó directamente, ¿dónde está Nuria?
Clara repitió lo que ya había dicho por teléfono, que se había marchado, que parecía contenta, que se llevó unas cosas, que no sabía con quién, que no preguntó más para no parecer entrometida. Pero al entrar a la casa, la historia no cuadraba. La habitación de Nuria estaba tan limpia que parecía sin usar. Las sábanas bien estiradas, la ropa colgada, su cargador de móvil aún enchufado, una taza limpia sobre el escritorio y el portátil cerrado con la luz de espera parpadeando. Carmen no necesitó decirlo. Su hija no se había ido voluntariamente. Al menos, no como lo pintaba Clara. Julián observó detalles que pasaban desapercibidos para otros. El cubo de la basura vacío, la cocina sin señales de actividad reciente, el baño perfectamente ordenado, sin toallas húmedas ni ropa suelta. Demasiada perfección, demasiada calma. Esa quietud no era natural, no para una casa que había albergado a dos personas durante varias semanas. Decidieron no esperar más y llamaron a la Guardia Civil. Llegaron dos patrullas en menos de media hora. Junto a ellos venía el agente Tomás Baena, un hombre de mirada profunda y movimientos lentos. Observaba en silencio, con esa costumbre de los que no quieren que les mientan, pero tampoco quieren provocar. Baena recorrió la casa. No hizo muchas preguntas al principio. Prefería mirar. Su informe preliminar señaló algo clave. No había rastro de una marcha planificada. Ninguna maleta vacía, ninguna nota, ningún adiós tangible. También apuntó algo más sutil, pero significativo. Clara no había llamado a nadie, ni a Carmen, ni a la policía, ni siquiera al centro cultural donde supuestamente Nuria había conocido a esa gente. Cuando se le preguntó por qué no avisó a la familia, Clara se encogió de hombros. Dijo que pensó que Nuria necesitaba espacio, que no quería agobiar, pero su tono no convencía. Cambió de versión dos veces. Primero dijo que Nuria se fue por la mañana, luego que fue después de cenar. No recordaba los nombres de quienes la acompañaban. No recordaba qué llevaba puesto. Baena lo anotó todo. Se revisaron cámaras del vecindario. Una grabación mostraba a Nuria entrando en casa la noche del 15 de junio, pero no había registros de que saliera. En ningún momento. Aquella fue la última vez que alguien, fuera de Clara, la vio con vida. Y eso cambió completamente el rumbo de la investigación. No se trataba ya de una joven que se había marchado. Se trataba de una joven que había desaparecido sin dejar huella. En una casa donde todo parecía estar en su sitio. Demasiado en su sitio. La mañana del 20 de junio, tras una noche sin descanso en una pensión del pueblo, Carmen y Julián acompañaron a la Guardia Civil en una inspección más detallada de la casa de Clara. El agente Tomás Baena había solicitado permiso para revisar zonas específicas, incluyendo el dormitorio de Nuria y las estancias menos transitadas del inmueble. Aunque el lugar no era grande, su estructura antigua, con techos de vigas, suelo de madera y paredes gruesas, ofrecía múltiples rincones que no eran visibles a simple vista. Clara, presente durante el procedimiento, se mostró aparentemente colaboradora, aunque su lenguaje corporal contaba otra historia. Brazos cruzados, postura rígida, mirada baja, y una respiración que, aunque silenciosa, parecía contener más que aire. Lo primero que llamó la atención fue la limpieza excesiva. La habitación de Nuria no solo estaba ordenada, sino desinfectada. Las sábanas no tenían una sola arruga, no había polvo en las superficies, y hasta los cristales de las ventanas brillaban de forma inusual. Pero lo más desconcertante fue encontrar su cepillo de dientes aún húmedo y su taza de café en el fregadero, como si hubiese sido usada esa misma mañana. El portátil de Nuria seguía sobre el escritorio, bloqueado por contraseña. A su lado, el móvil estaba apagado. Cuando lo conectaron al cargador, mostró la pantalla habitual de bloqueo con una hora anterior al día de su supuesta salida. Baena anotó cada detalle, no solo por protocolo, sino porque su instinto le decía que algo no encajaba. En la cocina, un olor extraño flotaba bajo el aroma reciente del café. Era leve, como una mezcla entre cloro y limón, algo común en productos de limpieza intensiva. Pero en este caso, parecía fuera de lugar. No había platos en el escurridor, ni señales de comida preparada. La nevera, inusualmente vacía,
Contenía apenas unas botellas de agua, medio limón y una tarrina de queso fresco. El baño tampoco presentaba signos de uso reciente. Las toallas estaban perfectamente dobladas, el espejo sin marcas de vaho y el suelo completamente seco. Lo que debería haber parecido cotidiano resultaba escenificado, como si la casa se hubiese preparado no para habitarla, sino para ser revisada. El equipo de la Guardia Civil, con la autorización correspondiente, utilizó luminol en varias zonas. En la sala de estar, bajo una alfombra de lana que aparentemente no se movía en años, detectaron pequeñas manchas que brillaban bajo la luz azul. La reacción química no dejaba lugar a dudas. Había trazas de una sustancia biológica, probablemente sangre, aunque se necesitaban pruebas específicas para confirmarlo. Cuando se le preguntó por qué la alfombra estaba tan pegada al suelo, Clara respondió que la había lavado porque Nuria había derramado vino tinto una noche anterior. Sin embargo, no había botellas visibles, ni manchas residuales. Además, las zonas iluminadas por el luminol no coincidían con la forma típica de una mancha de bebida. Eran gotas dispersas, ubicadas junto al sofá, a la altura del reposabrazos. Mientras se procesaban estas observaciones, Baena ordenó el análisis del ordenador portátil de Clara, que fue entregado voluntariamente. Un técnico forense digital revisó el historial de navegación. Aunque la mayoría de los registros habían sido borrados, fue posible recuperar fragmentos clave. Entre los días 16 y 18 de junio, Clara había visitado páginas sobre productos de limpieza industrial, técnicas para eliminar olores fuertes y procedimientos caseros para quitar manchas difíciles en madera. Las búsquedas no tenían nada que ver con la rutina que ella describía. No eran propias de una semana tranquila. Junto con estos hallazgos, un dato inquietante surgió durante las entrevistas a vecinos. Una mujer del tercer tramo de la calle, conocida como Doña Marisa, comentó haber escuchado ruidos inusuales en la madrugada del 16 de junio. Algo parecido a un golpe seco, seguido de lo que ella describió como un arrastrar continuo, como si movieran un mueble pesado. No quiso hacer conjeturas, pero su relato coincidía con el periodo en que Nuria ya no respondía mensajes. Otro vecino, don Eloy, dijo haber visto a Clara salir muy temprano 2 días seguidos, con bolsas grandes que colocó en su coche. No eran bolsas de basura convencionales. Afirmó que eran más oscuras, alargadas y visiblemente pesadas. También notó que Clara volvió sin ellas, pero no vio en qué lugar las dejó. Con estos nuevos datos, el equipo solicitó una orden judicial para realizar un registro más exhaustivo del domicilio. Baena insistió en que no se trataba de una desaparición voluntaria, sino de una situación con elementos preocupantes. La familia Valverde, presente en todo momento, mantenía una actitud entre la desesperación y el silencio. Julián tomaba notas en una libreta pequeña, una costumbre suya de toda la vida. Carmen, en cambio, se aferraba al cuaderno de Nuria que encontraron en la mochila junto al escritorio. En sus páginas finales había frases inconexas, pero repetidas. Me está observando todo el tiempo. No sé cómo decirle que quiero irme. No me siento sola. Me siento atrapada. Lo más revelador fue la última línea escrita con tinta más tenue, como si la mano hubiese temblado al escribir. Si algo me pasa no fue un accidente. Esa frase, sin contexto ni destinatario, fue el golpe final para que la investigación cambiara de rumbo. Lo que hasta entonces era una desaparición empezaba a tomar forma como un posible encubrimiento, o algo más complejo. La casa no mostraba violencia evidente, pero los detalles eran demasiado precisos para ignorarlos. Una casa vivida nunca está tan perfecta. Una habitación usada nunca es idéntica cada día. Y una persona que se va sin decir adiós no deja sus pensamientos escritos sobre el miedo. La sospecha crecía, no por lo que se encontraba, sino por lo que no se encontraba. El rastro humano de Nuria se apagaba justo donde Clara decía que todo seguía normal. Y ese silencio, más que cualquier grito, fue lo que encendió todas las alarmas. El 22 de junio, con la orden judicial finalmente aprobada, un equipo completo de la Guardia Civil, incluyendo peritos forenses, ingresó de manera oficial a la vivienda de Clara Márquez.
El acceso fue supervisado por el agente Tomás Baena, quien había preparado el operativo tras el cúmulo de incongruencias recogidas en los días previos. A diferencia de los registros anteriores, este tenía como objetivo desarmar cada rincón de la casa. No bastaba ya con observar, había que levantar suelos, desmontar muebles y cuestionar hasta la última grieta. Los especialistas comenzaron por la habitación de Nuria. Aunque a simple vista seguía impoluta, el análisis de luminancia confirmó residuos de productos químicos de alta concentración. En el colchón, que no presentaba manchas visibles, se encontraron trazas de amoníaco y en las esquinas del suelo, restos de cloro de uso no doméstico. Los productos habían sido aplicados de forma meticulosa, como si alguien hubiera querido borrar cada rastro biológico. Pero esa obsesión por la limpieza, por más efectiva que parezca, siempre deja huellas. La atención se centró luego en la cocina, donde el olor a productos de limpieza se había intensificado. Al retirar la alfombra de entrada, una pieza decorativa sin importancia aparente, se detectaron fibras adheridas al suelo que no coincidían con ninguna de las prendas presentes en la casa. Los técnicos las recogieron para su análisis. En la despensa, una inspectora notó una pequeña irregularidad en el entarimado del suelo. Al levantar dos tablas, aparentemente fijas, apareció una caja metálica, oxidada en los bordes, con cierre antiguo. No tenía candado. Al abrirla, se encontró un cuaderno de tapas negras con el nombre N. Valverde, escrito a mano en la esquina inferior. Era el diario personal de Nuria, y su contenido no tardó en revelar una realidad muy distinta a la que Clara había intentado sostener. Las primeras páginas eran inocentes, hasta alegres. Nuria escribía sobre la belleza del entorno, los paseos por el pueblo y el alivio de estar lejos del ruido urbano. Sin embargo, la narrativa cambiaba paulatinamente. A medida que avanzaban los días, las frases se volvían más densas, más breves, más personales. Nuria comenzaba a describir sensaciones de incomodidad, de vigilancia. Mencionaba que Clara parecía estar siempre presente, incluso cuando decía salir. Escribía que sentía que sus movimientos eran monitoreados, que Clara leía sus notas, que entraba a su habitación sin permiso. Había miedo en sus palabras, pero también compasión. No hablaba de Clara como una amenaza directa, sino como una sombra que no podía quitarse de encima. La entrada más reciente, fechada el 15 de junio por la tarde, decía lo siguiente: hoy le dije que quería irme la semana próxima. No lo tomó bien, no gritó, no hizo nada, solo se quedó callada. Me miró con esa cara suya que no entiendo. Sé que no está enfadada, sé que está herida, pero algo me dice que no me va a dejar ir tan fácil. Mientras los forenses procesaban el cuaderno, otro hallazgo aumentó la tensión del momento. En un compartimento del armario del pasillo, detrás de una caja de herramientas, apareció una bolsa de tela cuidadosamente doblada. En su interior estaban el pasaporte de Nuria, su tarjeta de la Seguridad Social, una libreta bancaria y un colgante con una piedra azul que su madre reconoció más tarde como un regalo familiar. Estos objetos personales eran los que Nuria llevaba siempre consigo. Que estuvieran escondidos y no junto a sus cosas habituales resultaba cuanto menos alarmante. No era un olvido, era una ocultación. Paralelamente, en el análisis del ordenador personal de Clara, se descubrieron fotografías archivadas sin clasificación. Algunas eran retratos normales de Nuria, pero otras mostraban algo más inquietante. Imágenes tomadas desde el umbral de la puerta del baño, capturas de Nuria dormida, fotos de ella en el jardín sin que pareciera saber que estaba siendo observada. No eran muchas, pero el patrón era claro. Clara no solo vivía con Nuria, la observaba. Todo este material fue presentado al juez instructor esa misma noche. El cambio en la línea de investigación fue inmediato. Ya no se hablaba de desaparición voluntaria ni de fuga emocional. Lo que se perfilaba era una situación donde una persona había ejercido un control psicológico y físico progresivo, hasta posiblemente restringir la libertad de otra sin su consentimiento. El término retención emocional empezó a circular entre los peritos como una forma de nombrar lo que estaba ocurriendo sin caer en acusaciones aún no verificadas. El día 23,
Con toda esta evidencia acumulada, Tomás Baena solicitó vigilancia perimetral sobre la casa. Clara aún no había sido detenida, pero su conducta en los interrogatorios había cambiado. Pasó de responder con frases medidas a recurrir al silencio. Sus gestos, antes contenidos, ahora eran erráticos. Caminaba por la casa como si estuviera fuera de lugar en su propio hogar. Miraba por las ventanas con una ansiedad sorda, como quien espera algo que no llega. Mientras tanto, el análisis de los residuos en el fregadero confirmó presencia de un potente blanqueador industrial no disponible en comercios comunes. El producto debía haber sido adquirido por encargo o a través de distribuidores no registrados, lo que apuntaba a una intención de ocultamiento superior a la de una simple limpieza doméstica. Los vecinos, al ser entrevistados de nuevo, comenzaron a hablar con mayor claridad. Uno de ellos, don Ricardo, mencionó que había visto a Clara una noche salir por la parte trasera, con lo que describió como un bulto envuelto en una manta. No parecía un saco de ropa. Era grande, y Clara lo llevaba con esfuerzo. Dijo que pensó en comentarlo, pero no quiso meterse. Cada quien tiene sus cosas, afirmó. La grabación de una cámara cercana confirmó ese relato. En la madrugada del 16 de junio, Clara aparece saliendo por la parte trasera, con una manta oscura en brazos. Regresa 12 minutos después, con las manos vacías. A esa hora el pueblo dormía, pero la cámara no. Y lo que captó esa lente silenciosa sería la clave para que las autoridades dieran el siguiente paso. La sospecha ya no era difusa, era concreta. Clara no parecía preocupada por una desaparición. Parecía haber preparado todo para que nadie la notara, excepto que la normalidad fingida, como toda obra mal disimulada, siempre deja bordes mal cosidos. Y ahora, uno por uno, esos hilos comenzaban a deshacerse. El 24 de junio, mientras el equipo forense ampliaba las búsquedas en las inmediaciones del domicilio, el agente Tomás Baena solicitó la incorporación de una experta en conducta psicológica. La doctora Elvira Ramos, psicóloga forense especializada en vínculos de dependencia emocional. Su presencia no fue casual. Las autoridades necesitaban no solo recolectar pruebas físicas, sino entender el trasfondo mental que pudiera explicar la secuencia de comportamientos que, sin ser abiertamente criminales hasta el momento, sí resultaban perturbadores por su precisión. La doctora Ramos comenzó su análisis a partir de las comunicaciones digitales recuperadas entre Nuria y Clara. Los mensajes por WhatsApp, respaldados en la nube, mostraban una relación desigual. Clara escribía varias veces al día, preguntando con insistencia dónde estaba Nuria, con quién había hablado, cuánto tiempo tardaría en volver. En cambio, las respuestas de Nuria eran cortas, evasivas, muchas veces acompañadas por disculpas innecesarias. No había conflicto explícito, pero sí una tensión evidente. Ramos clasificó esta dinámica como un patrón de apego ansioso controlador, donde una de las partes necesita tener dominio constante sobre el otro para sentirse segura. En paralelo, se transcribieron otras notas encontradas en libros, papeles sueltos y hasta una servilleta doblada dentro de una novela. Todas eran de puño y letra de Nuria. Algunas eran frases inconclusas. Estoy cansada de sentir que... o Clara es buena, pero... Otras eran reflexiones completas que rozaban la desesperación. No me grita, no me obliga, pero no me deja ser yo. Y eso también asfixia. La psicóloga destacó la dificultad de identificar este tipo de control afectivo, ya que no utiliza la fuerza ni la amenaza directa. Se disfraza de atención, de cuidado, de compañía, pero poco a poco desdibuja los límites de la voluntad propia. La investigación se dirigió también al pasado de Clara. A través de registros escolares y entrevistas con antiguos conocidos, se reconstruyó un perfil marcado por el aislamiento social. Clara había perdido a sus padres en un accidente de tráfico cuando tenía 10 años. Vivió con su abuela materna hasta los 17. Luego, fue tutelada por el Estado hasta alcanzar la mayoría de edad. Durante esos años, según informes de antiguos orientadores, su relación más constante fue precisamente con Nuria, a quien conoció en un campamento juvenil en Granada.
Las notas de aquel entonces hablaban de una joven introvertida, con dificultades para relacionarse, que desarrollaba vínculos de apego muy fuertes con figuras específicas. Según explicó Ramos, ese tipo de lazo, mal procesado, puede transformarse en una dependencia emocional patológica. En adultos, esta dependencia no siempre se expresa como agresividad o manipulación abierta. A menudo, aparece como una necesidad desproporcionada de mantener a la otra persona cerca, incluso a costa de la autonomía del otro. Clara, en su contexto, no parecía capaz de tolerar la idea de que Nuria volviera a su vida anterior. La posibilidad de perder ese vínculo, después de años sin conexión real con nadie más, podría haber sido interpretada como una amenaza existencial. Mientras esta parte del análisis se llevaba a cabo, el equipo forense retomó la búsqueda en las zonas exteriores de la casa. En la parte trasera del terreno, junto a un cobertizo de jardinería, una agente detectó un leve olor anormal. No era fuerte ni inmediato, pero tampoco habitual. Al mover varias herramientas apiladas y una mesa de madera cubierta con una lona oscura, encontraron un contenedor de plástico de gran tamaño, sellado con cinta gruesa. El peso del objeto, así como la temperatura acumulada en su interior, exigía intervención inmediata. Se llamó al equipo de bioseguridad, que trasladó el contenedor al Centro Forense de Jaén bajo protocolo riguroso. La reacción de Clara al ver el movimiento de los técnicos fue casi nula. No opuso resistencia. No preguntó qué buscaban. Observaba en silencio, con las manos entrelazadas, como si supiera de antemano que el momento había llegado. La doctora Ramos, que estuvo presente durante ese operativo, anotó que su falta de expresión facial no indicaba necesariamente frialdad, sino posible desconexión emocional, un mecanismo de defensa común en personas sometidas a un estrés prolongado o atrapadas en sus propias construcciones mentales. El contenido del contenedor fue revelado esa misma tarde, una vez que el Laboratorio de Medicina Legal realizó la apertura controlada. En su interior se hallaba el cuerpo de una mujer joven, envuelto en mantas y acompañado por algunos objetos personales. Una pulsera con la inscripción Nuria, una camiseta con el logo del Centro de Estudios de Getafe y un cuaderno doblado con apuntes de psicología. A pesar del estado del cuerpo, los peritos confirmaron preliminarmente que se trataba de Nuria Valverde, aunque la confirmación oficial dependería de la prueba de ADN, ya en proceso. Los agentes acordonaron la zona. El caso, que ya no era solo un misterio ni una desaparición, cruzaba una línea que obligaba a redefinirlo por completo. El hallazgo del cuerpo, sumado a los elementos acumulados, perfilaba un acto deliberado, posiblemente ejecutado por alguien con un lazo emocional complejo con la víctima. No había señales de violencia directa ni restos de lucha, pero la falta de registro de salida de Nuria, el control sobre sus pertenencias, la vigilancia registrada por la cámara y ahora el ocultamiento del cuerpo conformaban una cadena de hechos difícil de justificar. Esa misma noche, el juez de instrucción autorizó la detención preventiva de Clara Márquez. El operativo se realizó sin dificultad. Clara fue trasladada a dependencias judiciales para su primera evaluación. No ofreció declaraciones, no pidió abogado, no mostró sorpresa. Solo preguntó si podía llevar su cuaderno de notas. Un gesto simple, casi infantil, que dejó a todos con la misma pregunta en la cabeza. ¿Hasta qué punto Clara entendía lo que había hecho? Mientras tanto, los padres de Nuria, al recibir la notificación del hallazgo, optaron por no hablar con la prensa. Volvieron a la pensión esa noche sin pronunciar palabra. Julián cerró las cortinas. Carmen sacó la bufanda de su hija del bolso y la dejó doblada sobre la cama, como si aún pudiera volver a ponérsela. El silencio que se instaló entre ellos no era de resignación. Era el silencio de quien ha recibido una verdad tan dolorosa que las palabras ya no alcanzan para sostenerla. La mañana del 25 de junio, con Clara Márquez oficialmente bajo custodia y el cuerpo de Nuria ya en proceso de identificación en el Instituto de Medicina Legal, el caso tomó un giro irreversible. La investigación pasó a jurisdicción penal y el expediente fue reconfigurado con todos los elementos recopilados: pruebas forenses, testimonios vecinales, análisis digitales y la evaluación preliminar de la doctora Elvira Ramos. La jueza instructora ordenó prisión provisional sin fianza para Clara, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.
La acusada fue trasladada al centro penitenciario de Jaén bajo vigilancia especializada. Mientras tanto, el equipo forense continuó inspeccionando el inmueble, con atención renovada a espacios aún no intervenidos. En el sótano de la vivienda, oculto tras un panel de madera mal atornillado, fueron encontradas varias bolsas negras. Dentro de ellas, los peritos hallaron ropa femenina parcialmente quemada, una mochila con cuadernos, lápices, una libreta con dibujos y un colgante de piedra azul que la madre de Nuria reconoció de inmediato como un regalo familiar. Aunque no existía daño evidente en todos los objetos, su ocultamiento y estado apuntaban a un intento deliberado de eliminar o esconder evidencia. Los análisis de laboratorio confirmaron lo que ya se temía. En las prendas se detectaron restos biológicos compatibles con el perfil genético de Nuria, validado con muestras aportadas por sus padres. El hallazgo reafirmaba la hipótesis de que el cuerpo encontrado era efectivamente el de la joven desaparecida. La autopsia preliminar reveló además que la causa de muerte no era consecuencia de un acto violento inmediato, sino de una combinación de factores compatibles con asfixia por inmovilización y colapso respiratorio. No había signos de forcejeo agresivo, lo que llevó a los expertos a considerar la posibilidad de una acción prolongada, ejecutada en un entorno de vulnerabilidad y desorientación. En paralelo, la revisión final del teléfono móvil de Clara, cuyo código de desbloqueo fue descifrado por el equipo de delitos telemáticos, ofreció nuevas pruebas. Entre las imágenes almacenadas, se encontraron más de 60 fotografías de Nuria en situaciones de aparente privacidad, dormida, mirando por la ventana, sentada en la terraza con auriculares, e incluso desde la rendija de la puerta del baño entreabierta. No había señales de violencia en ninguna de ellas, pero el patrón era constante: vigilancia sin consentimiento. Las fechas de los archivos coincidían con los días previos a la desaparición y muchas de ellas estaban tomadas durante momentos en los que Nuria creía estar sola. Algunas tenían nombres como Día 7, Última Mañana o Verla sin que me vea. El material no estaba ordenado, pero su carácter obsesivo resultaba indiscutible. Los agentes informáticos también detectaron que Clara había creado un archivo oculto con notas escritas en un blog digital. En uno de ellos se leía: "Si se va, ¿quién voy a ser después?". Otro, fechado el 13 de junio, decía: "Ella no entiende que esto no es solo compañía. Es todo. Es la única constante. No puedo permitir que se repita el abandono". Estas frases, unidas a la evaluación de la doctora Ramos, reforzaban la línea psicológica del caso. Clara no era una delincuente común, ni una persona con impulsos violentos tradicionales. Era alguien que había construido su identidad en torno a otra persona y que ante la amenaza de perder ese eje emocional, había reaccionado con una mezcla de negación, control y aislamiento, hasta el punto de eliminar toda posibilidad de decisión autónoma de su amiga. El interrogatorio oficial a Clara tuvo lugar el 26 de junio por la tarde. Se realizó bajo condiciones controladas, con presencia del fiscal, una abogada de oficio y la doctora Ramos como observadora técnica. Clara no contestó a las preguntas de fondo. Mantuvo la mirada baja, con las manos entrelazadas, y apenas articuló palabras. Solo respondió afirmativamente cuando se le preguntó si conocía a Nuria desde pequeña. A la pregunta de si entendía los cargos que se le imputaban, asintió sin hablar. No solicitó aplazar la audiencia, ni planteó objeciones legales. Fue como si ya hubiera aceptado, en silencio, el lugar que ahora ocupaba. La psicóloga, tras el encuentro, elaboró un nuevo informe para la fiscalía. En él señaló que Clara presentaba indicadores compatibles con un estado de disociación emocional, posiblemente generado por la ruptura de su vínculo más estable. Sin embargo, añadió con precisión que esta condición no anulaba su capacidad para entender la naturaleza de sus actos. Es decir, Clara sabía lo que hacía, y eso la hacía imputable ante la ley. Con todos estos elementos, la Fiscalía preparó la acusación formal por retención ilegal, con resultado letal, manipulación de pruebas y ocultamiento agravado. La estrategia no apuntaba a retratar a Clara como un monstruo, sino como una persona que nunca aprendió a construir relaciones sin perderse en ellas. Una mujer que confundió cercanía con posesión y afecto con necesidad. Lo educativo del caso no estaba en el crimen en sí,
ya que no fue sangriento ni escandaloso en apariencia, sino en el proceso silencioso que lo construyó día a día, sin violencia visible, sin amenazas, sin dramatismos, solo con soledad, miedo y control. El impacto en Villa Azul fue inmediato. El pueblo, pequeño y acostumbrado a noticias locales de poca trascendencia, quedó en estado de shock. Nadie entendía cómo en aquella casa de fachada pulcra, con bugambillas en la verja y cortinas blancas, había ocurrido una historia tan densa y trágica. La vecina Ramona, que había hablado con Clara días antes del hallazgo, declaró entre lágrimas que jamás se imaginó nada raro. Dijo que Clara era callada, pero amable, que saludaba siempre, que no parecía capaz de hacer daño. Pero el daño, en este caso, no había sido por furia, había sido por vacío. La familia Valverde, por su parte, tomó la decisión de regresar a Getafe en cuanto se les entregara el cuerpo de Nuria. Rechazaron entrevistas, comunicados, homenajes. Dijeron que necesitaban silencio, que todo lo demás vendría después. La madre, Carmen, llevaba en la mano una bolsa pequeña con objetos personales de su hija, el cuaderno de notas, el colgante azul, y una foto antigua en la que ambas aparecían frente al mar, con el viento desordenándoles el pelo. No hubo declaraciones públicas, solo un susurro que se escuchó al subir al coche. Mi hija confiaba demasiado, y eso fue su fuerza, pero también su punto ciego. A partir de ese momento, el caso de Nuria Valverde dejó de ser solo un expediente judicial. Comenzó a perfilarse como una historia que muchos reconocían en silencio. Una historia de afectos mal comprendidos, de amistades que aprietan en lugar de abrazar, de personas que no saben estar solas sin arrastrar a otros en su caída. Una historia que obligaba a revisar no solo qué entendemos por violencia, sino también qué callamos cuando la violencia no grita. Porque a veces el control más peligroso no es el que se impone, sino el que se disfraza de amor. El juicio contra Clara Márquez comenzó el 3 de octubre, en una sala sobria del Juzgado Provincial de Jaén. El recinto, normalmente reservado para casos menores, recibió ese día una cobertura inusual. No por morbo, sino por la extraña mezcla de tristeza y desconcierto que rodeaba el caso. No se trataba de un crimen común, ni tampoco de una historia sencilla. Era algo más íntimo, más invisible. Un relato que hablaba en voz baja de cómo el afecto mal entendido puede convertirse en una prisión sin barrotes. Clara, sentada en el banquillo, no levantó la vista ni una sola vez. Vestía una chaqueta clara, sin joyas, sin maquillaje. Parecía más joven de lo que era, más frágil. A su lado, la abogada de oficio repitió una estrategia que sorprendió por su contención. No buscó culpables externos. No culpó a la infancia difícil ni a los traumas pasados. Solo pidió comprensión. No perdón, comprensión. Como si bastara con mirar más de cerca para entender lo que había detrás del silencio de Clara. La fiscalía, por su parte, presentó una reconstrucción minuciosa de los hechos. Se apoyó en registros digitales, vídeos de vigilancia, análisis forenses y, sobre todo, en el contenido del diario de Nuria. En una de las sesiones más intensas, se proyectó en pantalla una grabación rescatada del móvil de Nuria, hecha 2 días antes de su desaparición. En ella, hablaba en voz baja, con la cámara apoyada en el escritorio. No lloraba, no pedía ayuda, solo decía, si algún día me pasa algo, quiero que se entienda que yo no me fui sin más. A veces el miedo no grita, solo se esconde detrás de la gratitud. Esa frase se quedó en el aire como una espina dulce. Ni el juez ni los asistentes pudieron evitar una pausa larga, no porque necesitara tiempo legal, sino porque necesitaba tiempo humano, como si esa única oración, grabada casi en susurros, valiera más que cualquier prueba técnica. La doctora Elvira Ramos fue llamada como testigo pericial. Su intervención no fue dramática, pero sí profundamente humana. Explicó cómo el afecto, cuando no se gestiona desde la libertad, puede convertirse en una trampa emocional. Habló de Clara como alguien que nunca aprendió a soltar, que confundió compañía con pertenencia y cariño con necesidad vital. No excusamos sus actos, dijo con voz serena, pero si no entendemos el origen de ciertas cadenas, estamos condenados a repetirlas.
El veredicto llegó el 10 de diciembre. Clara fue declarada culpable de retención indebida con resultado letal y ocultamiento agravado de pruebas. La sentencia fue firme: 27 años de prisión sin posibilidad de reducción. La jueza, al leer la resolución, no habló de castigo, sino de responsabilidad, porque entender no es lo mismo que justificar, y porque algunas heridas, incluso las que no sangran, también deben ser reparadas. Ese día la familia Valverde no asistió. Habían pedido recibir la noticia en privado. Decían que ya no necesitaban público ni explicaciones, que la memoria de Nuria no podía reducirse a un proceso legal. Sin embargo, una semana después, algo inesperado ocurrió. El 17 de diciembre, en una pequeña sala de la Biblioteca Municipal de Getafe, se inauguró una exposición sin prensa, sin cámaras. Solo una mesa con objetos personales de Nuria, su cuaderno, una bufanda de lana, su primer dibujo escolar y una carta. La carta, escrita por Carmen y Julián, no tenía destinatario formal, pero quienes la leyeron supieron que hablaba a todos. Gracias por recordarla desde el respeto. No queremos convertir a nuestra hija en una historia triste, sino en una pregunta. ¿Cuántas veces callamos lo que nos incomoda por miedo a parecer exagerados? Nuria fue valiente hasta el último día, no por enfrentar algo oscuro, sino por intentar seguir siendo luz en un lugar que ya no la dejaba brillar. Ese mismo día, la carta fue compartida en redes por uno de los asistentes. En pocas horas se volvió viral, pero no por indignación ni por escándalo. Lo que más se compartía era una línea al final del texto, una que nadie vio venir, una que no estaba en el expediente judicial, ni en los informes forenses, ni en las noticias. Hace una semana nos llegó por correo una carta manuscrita, sin remitente, sin sello oficial. Solo decía: perdón por haber confundido amor con miedo. Nunca quise hacerle daño, solo quería que se quedara. Estaba firmada con una sola letra: C. La sala quedó en silencio. Nadie sabía si la carta era auténtica. Nadie sabía si había salido del penal o si era un último intento de comprender lo incomprensible. Pero, por primera vez en toda la historia, alguien lloró no solo por lo perdido, sino por lo que pudo haberse evitado. Y en ese instante, tan breve como irreversible, quedó claro que esta no era la historia de un crimen. Era la historia de lo que ocurre cuando no aprendemos a soltar, cuando no preguntamos a tiempo, cuando confundimos el cuidado con el control, y cuando dejamos que el miedo se disfrace de cariño hasta volverse irreversible. Pero también fue, en sus últimos segundos, una historia de humanidad, imperfecta, pero humana. Y eso, de alguna forma que nadie esperaba, dejó un eco cálido, un hilo invisible que no hablaba de muerte, sino de aprendizaje. Porque en un mundo donde todo va tan rápido, una historia como la de Nuria, y sí, también la de Clara, nos recuerda algo esencial: que cuidar no es retener, que amar no es poseer, y que nunca, nunca es tarde para mirar al otro a los ojos y simplemente decir: lo siento. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.